Jesús vive. Dale un aplauso a Jesús. Él es el que nos convoca. A Él festejamos. Él es el que resucitó. Y eso es algo increíble. Y hemos estado hablando de la Semana Santa. ¿Cómo te ha ido de Semana Santa? ¿Bien? Sí, algunos los veo asoleaditos. Sí, traen hasta arena en el pelo, pero qué bueno que estás acá. A lo mejor ya descansaste, a lo mejor te tocó mucho trabajo esta semana, pero qué bueno que estás aquí. Hemos estado hablando desde el domingo pasado acerca de todo lo que sucedió en la Semana Santa, estos 8 días del domingo de Ramos al domingo de Resurrección, y como una sola idea. El día martes estuvimos hablando más profundo acerca de esa Santa Cena, de esa Pascua que Jesucristo celebró con sus discípulos, y del día de la crucifixión, los juicios y todo lo que sucedió. Todas esas pláticas están en el canal de YouTube de la iglesia, entonces puedes también verlas ahí. Y hoy vamos a entrar a estudiar en los últimos días de Semana Santa, y nuevamente dentro de un todo. Es muy interesante. El apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, su primera carta, que es la que estamos ahorita leyendo en nuestro devocional bíblico como iglesia, y en el capítulo 15 es el capítulo de la resurrección. A lo mejor te va a dar curiosidad luego ir al capítulo 15, porque el apóstol Pablo nos da una cátedra acerca de la resurrección de Cristo para entender por qué fue y la importancia que tiene para nuestra vida ahorita y obviamente después de la muerte. ¿Sí? Hay un trámite que tú y yo tenemos que pasar, que es la muerte, pero lo pasamos alegres porque sabemos que hay una resurrección. Pablo dice: Jesucristo es las primicias de la resurrección, pero tú y yo también vamos a resucitar. Y déjame leerte un extracto de 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, y con esto arrancamos. Dice Pablo: en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, o sea, conforme a las Escrituras tiene que ver con lo en el Antiguo Testamento, lo anunciado, lo profetizado que iba a suceder de Jesucristo, cómo Jesucristo cumplió todo lo profetizado, pero también tiene que ver ahora para nosotros con el Nuevo Testamento, los evangelios que nos narran acerca de esto. Conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Su muerte fue necesaria porque tú y yo teníamos un pecado que necesitaba ser perdonado y quitado y librado de nuestra vida. Que también conforme a las Escrituras fue sepultado, y el apóstol Pablo añade esta parte importante en nuestra enseñanza cristiana, en donde Cristo murió en la cruz, pero también fue sepultado y luego resucitó al tercer día. Entonces se me hace muy interesante cómo Pablo habla de la crucifixión, la sepultura y la resurrección, y de aquí se mete ya en el capítulo 15 a hablar de la resurrección. Y entonces déjame ir a mi pizarrón. Yo soy medio maestro, entonces me gusta mucho el pizarrón, y a lo mejor te queda aquí un poquito más claro todas estas cosas. Pero hemos estado hablando acerca de la Semana Santa. ¿Te acuerdas? Comenzamos con el domingo de Ramos, en donde el sacerdote salía a Belén a conseguir el cordero pascual que iba a ser sacrificado el día viernes. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, que nació en Belén, pero Él vino ese día, ese domingo de Ramos, y fue recibido por la multitud. Y luego estuvimos hablando lo que estuvo sucediendo en cada uno de esos días de la semana. Gracias. Es para ver si estás despierto. Entonces hay 2 despiertos, y bueno, y llegamos al domingo de resurrección, que nos vamos a centrar hoy. Pero entendiendo que obviamente esta es nuestra semana mexicana, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero la semana judía no tenía nombres, o sea, simplemente lo conocían como el primer día de la semana, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿sale? Y lo pongo en medio porque se acuerdan, el día judío comienza de la tarde y cuenta hasta la siguiente tarde. Y entonces, nuevamente, la semana judía no tenía nombres, simplemente era el día 1, día 2, y así lo podemos leer en la Biblia. Solamente es el sábado, que es el día séptimo, el que tiene un nombre, y es el sábado, ¿no? El día de descanso. Y entonces vamos a estudiar cómo dice que es
y aquí le puse 8, no, perdóname, es el 1 otra vez. Sale, entonces son 7 y luego viene aquí el 1. Comienza nuevamente el primer día de la semana. Entonces la Biblia nos enseña que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, después del sábado. Ahora nosotros le ponemos el domingo, el nombre domingo viene del latín dominicus, que significa el día del Señor. El domingo es el día del Señor. ¿Qué hacemos el domingo? Vamos a la iglesia y celebramos el día del Señor, abrimos la Biblia juntos, alabamos juntos, pero eso vino ya después y ahora el domingo para nosotros se nos vuelve como el séptimo día, pero en el calendario judío el séptimo es el sábado y Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y entonces, y quiero hablar un poquito del viernes, del sábado y del domingo para centrarnos en lo que Pablo está comenzando a hablar aquí en 1 Corintios 15 de la muerte, la sepultura y la resurrección. Primero es que Jesucristo murió en la cruz. Y esa es una parte importante de nuestra fe. Y Jesucristo murió en la cruz porque era necesario que Él muriera en la cruz, ¿sí? Y esta es una palabra, necesario. Repítela conmigo, necesario. Entonces, la cruz era necesaria, era que Jesucristo era necesario que muriera en la cruz. Y esto es parte importante de nuestra fe. Dice Juan 19:34 que estando Jesucristo crucificado, ya había muerto, había dicho consumado es, había entregado el espíritu. Y dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Y entonces Jesucristo ya había muerto, pero para cumplir la escritura que no le quebraran ningún hueso, lo que acostumbraran eran al que estaba siendo crucificado, si no había muerto le quebraban las piernas para que muriera sofocado. Pero cuando llegaron a Jesucristo, como lo vieron muerto, lo que hicieron es que lo traspasaron en el costado. Cumpliendo la escritura, mirarán al que traspasaron. Y la lanza llegó a su corazón y salió sangre y agua. O sea, Jesucristo murió y eso es una parte muy, muy importante. En la cruz se llevó a cabo un intercambio. Nuestra fe cristiana está basada en dos términos: expiación sustituta. Expiación significa el pago de una deuda, el pago justo de una deuda. Eso es expiación. Es una palabra, yo sé, muy dominguera, pero eso es lo que significa expiación. Cuando tú tienes una fotomulta, tú vas a pagar tu fotomulta y lo que haces es una expiación. Haces un pago justo, aunque a ti te parezca injusto, pero haces un pago justo, ¿sí? Para pagar la deuda que tenías. Eso es expiación. Pero la otra palabra es sustituta, ¿sí? Sustituto es cuando, seguramente te acuerdas que estabas ahí en el equipo de la escuela, ¿no? De fútbol y nunca te metían al juego hasta que de repente dijeron, porque no llegaron los del equipo, se lastimaron todos, de repente dicen, parás, te toca entrar al campo, ¿no? En sustitución por... Y entonces eso es sustituto, entras en lugar de otro, tomas el lugar de otro. Expiación sustituta, eso es lo que sucedió el día viernes en la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo tomó nuestro lugar para pagar por nuestra deuda. Expiación sustituta. Y ahí se llevó a cabo un intercambio. Déjame nombrarte un poquito, no es una lista extensiva de todo lo que sucedió ahí, pero en este intercambio, Él por nosotros, Jesucristo por nosotros. Jesús fue castigado para que nosotros seamos perdonados. ¿Ves? ¿Sí? Tú y yo recibimos perdón en base al castigo que Él recibió. Injusto, pero Él lo recibió porque era necesario. Jesús fue herido para que seamos sanados. Es lo que dice la Biblia. Tú y yo recibimos sanidad por sus llagas. Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados con su justicia. El Cordero de Dios sin pecado tomó nuestro lugar y ahora tú y yo podemos ser justificados, que es un término legal. O sea, significa no debe nada. Y nadie puede perseguir ninguna causa porque es inocente. Tú y yo somos inocentes por ese intercambio que se dio en la cruz. Jesús murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida. Era necesario que Jesucristo muriera. Y ahora, al creer en Él, tú y yo tenemos vida eterna.
Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que nosotros nos hiciéramos ricos con su riqueza. A nosotros no nos alcanzaba, pero Jesucristo, siendo rico en misericordia, en gracia, en justicia, ¿sí? Ahora hay un intercambio y tú y yo podemos compartir ahora de su riqueza y su gloria. Jesús cargó con nuestra vergüenza para que nosotros compartiéramos de su gloria, y eso sucedió en la cruz. Él fue avergonzado para que tú y yo ahora podamos caminar en su gloria. Jesús soportó nuestro rechazo para que nosotros tengamos su aceptación como hijos de Dios, ¿sí? Y hubo un momento de separación con el Padre cuando Él cargó nuestros pecados. Y ahora en la fe en Cristo tú y yo somos adoptados en la familia del Padre. Jesús cargó con nuestra maldición para que nosotros recibiéramos su bendición. La Biblia dice: maldito el que es colgado en un madero. Y Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Y ahora tú y yo, el que es bendito, ¿sí?, al tomar nuestro lugar, es ese intercambio, y tú y yo podemos recibir bendición de parte del Padre, no por nuestros méritos, sino por la fe en Cristo y por los méritos de Cristo. Qué gran intercambio, ¿no? Y cuando sucede ese intercambio en nuestra vida, en nuestro corazón había temor, incertidumbre, vergüenza, odio, ira, y le puedo seguir, depresión, pero ahora es puesta la paz de Cristo, la alegría de Cristo, la gloria de Cristo, la bondad de Cristo. Y eso es ahora lo que hay en nuestro corazón. Y ese es un buen ensayo. Cuando tú dices: ¿habré ya hecho ese intercambio? ¿Sí? Pues nada más revisa lo que hay en tu corazón. Porque si en tu corazón hay cosas que dices: ya no las quiero aquí, ve a la cruz de Cristo y haz el intercambio. Porque era necesario que Cristo muriera por nosotros. Pero ahora lo que sigue es que es necesario que tú y yo tomemos ese regalo de salvación. Es un regalo. No esperes hacer méritos. No funciona así. Recibes el regalo y entonces empiezas a demostrar el fruto de la gracia, la bendición del Padre a través de cómo caminas. Yo quiero que hagamos una oración breve aquí. Cierra tus ojos, porque esto es importantísimo. ¿Has hecho el intercambio? ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Le has entregado en arrepentimiento ese pecado y esa falta para ahora recibir su perdón y su gracia? Porque si no has hecho ese intercambio, este es un momento, y es el momento ideal en este domingo de resurrección. Y haz una oración conmigo ahí con tus ojos cerrados y dile: Padre, yo sé que me amas porque diste a tu Hijo Jesucristo a tomar mi lugar ahí en la cruz. Padre, me arrepiento de mi pecado y te pido perdón. Y Jesucristo, yo te doy gracias porque tomaste mi lugar. Jesucristo, te entrego mi pecado y mi rebelión. Y ahora tomo tu paz y tu perdón. Jesucristo, sé tú el Rey de mi vida, hoy y siempre. Amén y amén. Entonces, comenzamos con la parte de la muerte. Era necesario. Ahora vayamos a la sepultura, porque Jesucristo fue crucificado ese viernes en la mañana. ¿Te acuerdas cuando estudiamos esto? Estábamos hablando cómo el día judío va de tarde a tarde. Entonces Jesucristo comenzó a celebrar la Pascua en la tarde de ese jueves, ¿sí?, hacia la tarde del viernes, y aquí celebró la Pascua con sus judíos, lo que conocemos como la última cena. Jesucristo fue arrestado en este tiempo y ahí lo ven en la pantalla, padrísimo. O sea, aquí fue el juicio, el arresto y el juicio de madrugada, y fue a las 9 de la mañana que Jesucristo ya estaba siendo crucificado, y fue a las 3 de la tarde que Jesucristo murió. Se rasgó el velo, él dijo: consumado es. Y después es donde aquí viene la sepultura, porque un hombre llamado José de Arimatea, un hombre que era parte del Sanedrín, era un fariseo, pero era un discípulo
oculto de Jesucristo. Y era oculto porque no todo el mundo sabía que era discípulo, porque era parte del Sanedrín. Y entonces se ve que él, para no meterse en problemas, era un discípulo oculto. Pero cuando supo que Jesucristo ya había muerto, fue valientemente con Pilato, ¿sí? Porque en ese momento pues ya salió a la luz que era discípulo, y por eso lo tenemos aquí escrito y reconocido. No vuelve a aparecer más José de Arimatea, pero hizo este gesto muy hermoso. Fue con Pilato y le pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y entonces Pilato se lo concedió. Fue a la cruz, bajó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo llevó a una tumba que era suya. José de Arimatea era un hombre rico. Y la Biblia dice en Isaías que el Mesías iba a morir e iba a ser puesto en la tumba de un hombre rico. Fíjate, cumpliendo las escrituras. O sea, tú puedes leer el Antiguo Testamento y vas a encontrar evidencias. Decíamos en la mañana, hay un hilo de oro que va narrando todo lo que es la Semana Santa. Muy hermoso. Y entonces José de Arimatea coloca a Jesucristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en su tumba. Era una tumba que nunca nadie había usada. Y ahí pusieron a nuestro Señor Jesucristo antes que entrara el día sábado, todavía siendo el día viernes, pero deprisa. Y entonces las mujeres que vieron la crucifixión y presenciaron que descendía el cuerpo, siguieron donde iban a poner el cuerpo, pero no pudieron hacer lo que era tradicionalmente adecuado para la sepultura, porque ya llegaba el día sábado. Y entonces cerraron la tumba y se fueron a descansar, lo que era la tradición del día sábado. Esta tumba, la tumba de un hombre rico, Jesucristo la tomó prestada. Y esto es muy interesante, porque Dios sabe invertir. ¿Para qué iba a comprar una tumba si nada más la necesitaba 3 días? Mejor la tomas prestada. Y entonces José de Arimatea le prestó su tumba, y Jesucristo, ¿sí?, la usó 3 días. Y el apóstol Pablo es puntual. La muerte, la sepultura, ¿sí?, es colocado en un sepulcro nuevo de un hombre rico, momentáneamente. Los sacerdotes pusieron una guardia en la tumba y le dijeron a Pilato, oímos que él dijo que iba a resucitar, y entonces ponga usted una guardia para que los discípulos no fueran a robar el cuerpo. Y sellaron, y Pilato dijo, tomen la guardia, que era una legión ahí de soldados, y sellen la tumba como ustedes saben, y la sellaron y pudieron guardia. Y es muy interesante, porque todo esto que estaban haciendo los religiosos, supuestamente para impedir que esta nueva fe, que este movimiento de fe creciera, ¿sí?, aún es una prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces llegó el día sábado. El día sábado es interesante porque los evangelios no nos hablan mucho del día sábado. Los evangelios nos hablan que el cuerpo estaba ahí, estaba en la sepultura, ahí estaba la guardia, y los discípulos estaban en su sábado, pero estaban escondidos con gran temor. O sea, ¿te imaginas ese sábado en el corazón del discípulo cristiano de Cristo? ¿Sí? De sus 11 ya se había perdido Judas, se había quitado la vida por haber traicionado a su maestro, y estaban los 11, y estaban las mujeres, últimas en la cruz, primeras en la tumba, y estaba todos esos otros discípulos, que había varios discípulos. ¿Te imaginas el corazón del discípulo que estaba pasando el día sábado? ¿Qué sucedió el día sábado? Creo que el enfoque de los evangelistas es hacia el corazón del discípulo. ¿Qué estaba pasando? Las preguntas, la incertidumbre. Pero él nos dijo, pero lo vimos morir. Yo creo que los discípulos lo vieron tan humano, tan vulnerable, sufriendo, derramando su sangre, pero impactados, diciendo, nuestro Señor, nuestro Mesías, el Cristo. Y luego viene la resurrección. Y el domingo, nuevamente, el primer día de la semana, acabando ese día sábado, las mujeres salen hacia la tumba, amaneciendo. Y por eso hoy en la mañana tuvimos la reunión al amanecer conmemorando eso. Pero el primer día de la semana, ese domingo, las mujeres salieron a la tumba y llegaron y encontraron la tumba con la piedra movida y 2 ángeles que les dijeron esto: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Wow, qué gran frase, ¿no?
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque entiende, las mujeres que traían en las manos las especies para ungir el cuerpo muerto de Jesucristo. O sea, las mujeres no iban con panderos para alabar ahí afuera de la tumba y cantar como cantamos tú y yo. Es interesante. Dios sabía que iba a resucitar. Jesucristo sabía que iba a resucitar. En varios pasajes Jesucristo le dice a sus discípulos, ya un resucitado les dijo, ¿no les dije? ¿Se acuerdan que les dije? Los religiosos habían escuchado que iba a resucitar y por eso mandaron a la guardia y a sellar la tumba. Pero los discípulos, las mujeres iban con las especies y los hombres estaban ahí encerrados. Dos de sus discípulos, no de los apóstoles, iban rumbo a Emaús. O sea, iban ya a otra cosa. Ya como que dijo, pues ni modo, pues ya pasó aquí, no se logró nada. E iban a otra cosa. Pero el día de la mañana llegaron, la tumba estaba vacía, los ángeles le dijeron, no busquen entre los muertos al que vive. Y entonces las mujeres salieron corriendo a decirle a sus discípulos como que las vieron rara y no les creía. Y luego hay varios pasajes en los evangelios, ahorita nos vamos a centrar en el de Lucas, pero en donde Pedro sale corriendo a la tumba y donde Pedro en algún momento ve a nuestro Señor Jesucristo y también las mujeres. Pero es interesante porque Jesucristo, los ángeles le hablan a las mujeres según el evangelio de Lucas. Luego Jesucristo se aparece a los dos de Emaús y después en la tarde, y es a donde quiero ir, en la tarde del día domingo, porque estaba Jesucristo con los de Emaús y tomó el tiempo y caminaba con ellos y les iba explicando las escrituras, pero ya cuando partió el pan, estos dos de Emaús lo reconocieron. Hoy en la mañana estábamos hablando que era un matrimonio, porque hay evidencias que se narra que María era esposa de Cleofas, y entonces el que se narra ahí era Cleofas, y también por otra evidencia muy importante se dice que iban a Emaús y que iban discutiendo entre ellos. Entonces es otra evidencia que eran matrimonio. Ese es un chiste para los que entiendan ese chiste. Pero bueno, los discípulos salen de Emaús corriendo y entran donde están 10 de los discípulos. Tomás por algo no estaba ahí, ¿sí? Seguramente andaba distraído en otra cosa, pero estaban 10 de los discípulos en la tarde, noche del domingo. Y yo quiero que veas la similitud de este evento con la similitud de este evento que es la Santa Cena o la Última Cena, ¿sí? Cuando Jesucristo el jueves se reúne con sus discípulos sin prisa y tiene un tiempo tan especial. Y ahora Jesucristo, ¿sí?, se aparece a sus discípulos y tiene un tiempo de revelarse a ellos, de platicar con ellos, de comer con ellos. Y yo quiero que vayamos al pasaje que está en Lucas capítulo 24 y vamos a estudiarlo juntos. Lucas 24, 36. Entonces, comenzando Lucas 24 es la resurrección, las mujeres en la tumba, el ángel le dice, ya no busquen aquí al que está vivo, luego con los de Emaús. Y en el versículo 35, regresaron los dos de Emaús, le estaban contando a los discípulos, y en el 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Has visto algún dibujo de la Última Cena? ¿Sí? ¿Dónde está Jesús? En medio, ¿no? Y entonces fíjate, porque quizá, no tenemos una fotografía de la escena, ¿no? Pero y yo no he visto a nadie que haya hecho una pintura de Lucas 24, 36. Pero estaban ahí sus discípulos, estaban escondidos. Y Jesús se puso en medio de ellos. Qué interesante. Y les dice, entonces, en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. ¿Sí? ¿Te acuerdas del intercambio? ¿Sí? Él quita temor y nos da su paz. Paz a vosotros. Qué palabras, ¿no? Yo creo que le retumbaron a los oídos y en el corazón, y yo creo que hasta chinitos se le pusieron los brazos. Y paz a vosotros. ¿Vieron a Jesucristo? Oyeron la voz de su maestro. Y esa paz impactó sus corazones. Paz a vosotros.
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Tú no te espantarías? O sea, ¿te imaginas ahí? Órale. ¿No pasa que de repente alguien te sale al encuentro y te espanta? No, de repente aquí Jesucristo está en medio, pasa a vosotros. Jesucristo, yo lo vi sangrar, yo lo vi que muerto, yo lo vi cómo lo cargaba José de Arimatea ahí envuelto en una manta. Y ahora pasa a vosotros y aquí está. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesucristo le importa lo que hay en nuestro corazón. Y Él quiere poner en paz nuestros pensamientos. Y yo creo que es una gran frase cuando te encuentres en esos momentos difíciles de estrés, de depresión, de incertidumbre, de confusión. Vete a Lucas 24:36 y escucha las palabras. ¿Por qué estás turbado y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Entiende algo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene una característica. Quiero que pasemos todas las apariciones de Jesucristo que tenemos, o sea, que registran los evangelios, los tenemos acá. Me estoy adelantando un poquito ahí en cabina, pero si me los quieres poner acá, o sea, Jesús aparece tomando los 4 evangelios. O sea, vemos toda esta lista. A las mujeres, ¿sí? No vayas tan rápido, asustadas, pero muy alegres. Después a los 2 discípulos que iban en Maús, que decían: no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Después a los 10 en el aposento alto, que es el texto que estamos leyendo. Después a los 11 con Tomás presente, en donde Tomás no había creído, dice: hasta que no vea sus manos, no ponga mi mano en su costado. Y Jesucristo le dijo: pues sale, Tommy, ¿sí? Aquí está. Y entonces Tomás creyó y dijo: Señor mío y Dios mío. Wow. A los 7 más tarde en Tiberia, Juan narra cómo Jesús estaban pescando. Pues estos discípulos eran pescadores y como que estaban regresando a su oficio, y Jesucristo ahí en la orilla, y les dice: no tienen algo que comer, y Pedro lo reconoce y se echa a nadando y llega ahí. Jesucristo ya tenía unos pescados ahí asados, y es el momento en donde Jesucristo restaura a Pedro y le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me agapeas? Sí. Apacienta mis ovejas. Y restaura a Pedro después de su negación. Después a los 11 encima de la montaña de Galilea, y cuando lo vieron le adoraron, según Mateo 28. Y después a Pedro, a Jacob y a 500 hermanos, y a Pablo. Pablo escribe esto, ¿te acuerdas? 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección. Pablo escribe y le estamos leyendo: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció, y empieza a dar la lista, a Cefas, que es Pedro, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Pablo se incluye ahí, porque Jesucristo se le apareció ahí rumbo a Damasco. Ahora, todas estas apariciones sucedieron en un periodo de 40 días. Pero ¿qué característica ves? Jesucristo se apareció solo a sus discípulos. La resurrección, o sea, es poderosa y da evidencia, pero es para los discípulos de Cristo. Porque a lo mejor en tu mente tú piensas: no, pues de repente le hubiera caído ahí a Pilato, ¿no? Órale, Pilato, que te lavaba las manos, ¿no? Pues aquí estoy. O lo que hubiera caído ahí al centurión, o a Anás y a Caifás, ¿no? Ahora sí les voy a sacar un susto. Y no. Jesucristo solamente se presentó con sus discípulos. La resurrección, ¿sí?, afirma el corazón del discípulo. Y aquí somos discípulos de Cristo. Ya hicimos la oración para recibir a Cristo, ¿no? Él es nuestro Señor. Ya se ha hecho el intercambio, y entonces tú eres discípulo de Cristo. Y algunos dicen: pues nunca me habían dicho así. ¿Sí? ¿Te consideras discípulo de Cristo? ¿Sí? La resurrección es para ti. Y entonces, siguiendo aquí el texto, ¿sí? ¿Por qué estás turbado si viene vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y les enseñó las marcas, los pies, las manos, dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies.
Ya luego a Tomás le enseñó el costado. Y eso es algo hermosísimo. Jesucristo tiene las marcas de la crucifixión, porque la crucifixión era necesaria. El Padre no le hizo una cirugía plástica a Jesucristo para que no se note. No. Jesucristo dijo, era necesario, y estas marcas son eternas. Un día tú y yo lo vamos a ver. Yo le quiero ver los ojos de llamas de fuego, pero luego voy a echar un vistazo a las manos. Quiero ver las marcas de la cruz de mi Señor que murió por mí. Y las marcas de la cruz en la cicatriz, pero también porque Él es el Cordero de Dios por toda la eternidad. La Biblia habla de las bodas del Cordero al final de los tiempos. Él es el Cordero, y todo lo que lo llevó a la cruz, Él lo lleva por toda la eternidad. Sí, Él es el león de la tribu de Judá, pero familia, cuando leamos de los últimos tiempos, no nos olvidemos que Él lleva por toda la eternidad las marcas de la cruz. Versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Te acuerdas? La última cena, compartiendo ahí con sus discípulos, Él en medio, diciendo, miren, Andrés, mira, Pedro, Juan, ¿sí? Todos están maravillados de gozo. O sea, yo no sé si estaban llorando, riendo, o sea, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Digo, ¿tienen algo de comer? ¿No? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. El gozo del discípulo viendo echarle esa mordida al pescado asado. Si Jesucristo llega a tu casa, sírvele pescado. Le encanta el pescado. Vemos varios pasajes, o sea, se llevaba con pescadores, y cuando restauró a Pedro estaba asando pescados, y aquí le dieron un pescado, y el gozo de estar ahí y verlo dar esa mordida y sonreír. Está bueno este. ¿Sí? Andrés, te volvió a quedar bien, ¿no? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Él ya lo había dicho. ¿Se acuerdan que ya les había dicho? ¿Y por qué está diciendo esto? Para que sepan que Él sabe todas las cosas, estando aún con vosotros. Estas palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era, y dilo conmigo, necesario. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese hilo de oro que viene desde Génesis por todo el Antiguo Testamento. Por eso tú y yo tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, y por eso tú y yo nunca le vamos a quitar el Antiguo Testamento a nuestra Biblia, porque el Antiguo Testamento tiene ese hilo de oro que da la evidencia profética de todo lo que Dios estaba planeado. La cruz era necesaria. La cruz era el plan único y perfecto de Dios. No fue un accidente, no fue algo que salió mal, no, era parte del plan de Dios. Era necesario que se cumpliese todo. Y en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esto es un gran momento, ¿sí? Porque es lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Sí? Hay de dos. Porque alguien te jaló, un familiar que te ama mucho, te dijo, vente, tienes que venir, es domingo de resurrección, ¿sí? Y cantan padrísimo, ¿no? Y te trajo. O porque Jesucristo te ha abierto el entendimiento, y ahora vemos y creemos y entendemos y somos discípulos de Cristo. Yo quisiera que Dios le abriera el entendimiento a toda la humanidad, y que en un segundo todo el mundo pudiera ver el gran milagro de salvación en la cruz que Cristo Jesús trae. Pero Él en su agenda, Él va abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Se nos platica de Jesucristo, creemos, empezamos a buscar, y viene una bendición, caen como escamas de los ojos, y ahora podemos entender. Comenzamos a leer la Biblia. A lo mejor te ha sucedido que la primera vez que agarras la Biblia, ¿no? Como que dices, híjole, como que ¿por dónde? ¿Cómo le hago? ¿Dónde empiezo? Pero comienzas, y el Espíritu Santo va abriendo el entendimiento, y la vas saboreando, y te vas alimentando, y la vas disfrutando, y le vas entendiendo. Y todavía nos falta. ¿O ya le entiendes todo? Yo todavía no. Pero Él promete abrir el entendimiento del discípulo.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A los de Maús les fue explicando el Antiguo Testamento. Y ese hilo de oro que llega a Semana Santa, ese mismo hilo de oro llega hasta los últimos tiempos. Y tú y yo seguimos estudiando y seguimos buscando y seguimos clamando y orando. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario. Todo el mundo, necesario. Aunque te lleves esta palabra el día de hoy, ya funcionó. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La cruz era necesaria y la resurrección, claro que era necesaria. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario también que se predicara el evangelio, que se predique el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué tú y yo estamos celebrando el domingo de resurrección? Porque discípulos entendidos se les abrió el entendimiento y recibieron el llamado y llevaron el evangelio. Dejaron de sus manos las especies para ungir a los muertos y ahora tomaron en sus manos el evangelio de Cristo y lo predicaron hasta que llegó a nuestro pueblo. Y tú y yo lo escuchamos. Y aquí hay naciones, porque dice, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Sus discípulos siendo testigos de lo que Jesucristo les había dicho, de que era necesario la muerte y ahora de su resurrección. Ahora son enviados, ¿sí? En unos días más Jesucristo va a ascender, y antes de ascender les da la gran comisión y dice: id y hacer discípulos. ¿Qué? Discípulos. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, que guarden las cosas, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Y así acaba este pasaje. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. Y entonces fíjate qué profundo, porque está Jesucristo aquí resucitado, y es lo que Lucas nos presenta, en donde las mujeres vieron la tumba vacía. Se presentó a los de Maús y luego con sus discípulos estando ahí, y Él les da la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo está 40 días, ¿sí? Con ellos. 40 días está apareciendo con sus discípulos, comiendo pescado con sus discípulos, y a los 40 días asciende. Es llevado, ¿sí?, por una nube al cielo. Y dos ángeles otra vez ahí diciendo: así como vieron a Jesucristo irse, un día va a regresar. A mí me encanta el cielo de Puebla, y yo ando viendo el cielo todo el tiempo, pero también ando buscando a mi Señor. Y después les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, como leíamos ahorita, la llenura del Espíritu Santo para recibir poder para ser testigos. Y 10 días después, en el día 50, después del domingo de resurrección, ¿sí? Es el día 1, en el día 50 es Pentecostés. Los discípulos están reunidos orando, y ahora es el Espíritu Santo que desciende sobre ellos como llamas de fuego, y reciben esa unción, reciben ese poder, reciben al Consolador. De eso vamos a entrar a hablar en 2 domingos. Vamos a hacer una serie. Se llama Maravilloso Espíritu Santo. No te la puedes perder. Entonces, aterrizando esto, la resurrección certifica que las palabras de Jesucristo son verdad, ¿sí? Él dijo: era necesaria la cruz y yo voy a resucitar el tercer día. Nos da una esperanza inamovible. Pablo escribiendo 1 Corintios 15 para animar a los de Corintios, diciendo: pues viene ese tiempo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Si hay una muerte. El día de ayer estuvimos en un funeral de un miembro de la congregación muy amado, ¿sí? Y aunque duele cuando alguien muere, no le tememos a la muerte, porque Jesucristo ya la venció. Y Pablo dice: Jesucristo es la primicia de la resurrección, y los que siguen somos nosotros.
Ahí en el capítulo 15 dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se escuche la trompeta, todos nosotros vamos a ser levantados para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Nos da una esperanza inamovible. Tercero, muestra que en verdad Jesús venció. Es la prueba de la victoria de Jesucristo. O sea, porque entiendo a los discípulos, ellos estaban hasta la parte de la muerte y todavía no entendían y tenían temor, pero ya cuando vieron a Jesucristo resucitado, entiendo a los discípulos dando sus propias vidas por la causa del reino, por la causa del evangelio. Jesucristo venció al pecado. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado, podemos recibir el perdón. Jesucristo venció a la muerte e introdujo la resurrección, que es vida eterna. Y tú y yo un día, la Biblia dice, la primera resurrección, vamos a ser levantados y nos da esperanza de vida eterna con el Padre. Cuarto, es una prueba de que su poder es un poder superior. ¿Sí? No es algo que sucede así todo el momento, es un poder superior. El autor de Hebreos escribe y dice, conforme al poder de una vida indestructible. Esa es la vida de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la vida que ahora tú y yo heredamos. Quinto, nos deja ver que Jesús es un rey muy especial, porque primero identifica su identidad como hijo de Dios. Pablo escribe, porque según el Espíritu de Santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba que tú y yo tenemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? La resurrección. Él lo anunció y creemos en la encarnación y festejamos Navidad y vemos su mensaje y vemos su poder y su autoridad. Pero la resurrección, Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Pero también vemos que es un rey muy especial, porque hoy domingo de resurrección recordamos cómo las mujeres encontraron una tumba vacía. No fue un palacio vacío, fue una tumba. Y si hay una tumba, es que hubo una muerte. Y una tumba prestada. ¿No te habla de la humildad y la sencillez de nuestro Señor y Rey? Es un buen rey. Es un rey amoroso. Y yo quiero que cerremos este tiempo celebrando la cena del Señor con esta similitud. El Jueves Santo, Jesucristo, reunido en ese aposento alto con sus discípulos, celebró la Pascua judía e instituyó la cena del Señor, la mesa del Señor, la comunión, como diferentes tradiciones le llamamos. Y luego, ese domingo en la tarde, en un aposento alto, en medio de sus discípulos, se mostró vivo. Cuando tú y yo celebramos, le voy a pedir a los edecanes que vayan repartiendo los elementos. Cuando tú y yo celebramos la cena del Señor, estamos recordando toda la Semana Santa. Estamos recordando todo el plan de salvación que ocurrió. Sí, centrado en su muerte, porque te están repartiendo estos símbolos, un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y un poco de jugo de uva, el fruto de la vid, que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo fue entregado a sufrimiento y por eso partimos el pan, y su sangre fue derramada por nosotros para el perdón de los pecados, para nuestra redención. Por eso compartimos del fruto de la vid. Y te lo están repartiendo, y a lo mejor tú preguntas, ¿y puedo participar? Así como la resurrección es para los discípulos, la Santa Cena es para los discípulos. Y si tú eres un discípulo de Cristo, tienes un lugar en la mesa, y estamos celebrando aquí. Sí. A veces hay niños en el auditorio, todavía no entienden lo que están haciendo o estamos haciendo. Yo te digo que vean, pero que todavía no participen, porque es muy hermoso participar cuando entendemos, y que no sea una tradición sin sentido, sino que es una tradición, la tradición central en nuestra fe, que el mismo Señor Jesús nos las dio y nos abre el entendimiento y entendamos todo el peso de gloria que tiene esto. Y en un momento vamos a compartir el pan, vamos a tomar de la copa, recordando a Jesucristo
el Cordero Santo, el Cordero sacrificado y el Cordero resucitado. Hay algo muy hermoso de compartir la cena del Señor, porque nos remonta hacia el pasado en esa Semana Santa, la original, y recordamos en memoria de Jesucristo, simbólicamente en lo que Él ya hizo por nosotros. Y al participar estamos declarando proféticamente en fe, diciendo: yo soy parte de eso, yo soy un discípulo de Cristo, Él es mi Señor, a Él sigo. Tiene un significado presente muy poderoso, diciendo: su sangre me cubre hoy, su sangre habla más fuerte en mi vida que cualquier otra cosa. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si Cristo está en mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién puede hacerme frente? Nos da una certeza y una identidad presente. Pero escucha esto, también es un símbolo futuro, porque Jesucristo dijo: hagan esto cada vez en memoria de mí, anunciando mi muerte hasta que yo regrese. Esta es la manera que la iglesia conmemoramos su muerte, pero también entendemos que hay un regreso futuro. Y tenemos la escena del Jueves Santo, tenemos la escena del domingo de resurrección, Jesucristo con sus discípulos, y hay una escena que la Biblia le llama las bodas del Cordero, que viene hacia adelante, no sé cuándo, pero viene, porque Jesucristo nos los dijo, porque Dios se lo reveló a los evangelistas. Y en las bodas del Cordero, ¿quién crees que va a estar en el centro? Jesús. ¿Y quién crees que va a estar al lado? Sus discípulos. Esas son las bodas del Cordero. Él es el novio, la iglesia es la novia. Un día glorioso en donde participaremos, festejaremos por la eternidad. Ponte de pie.